Señoras y señores, me alegro, buenos días. A las 8 de la mañana tengo muchas cosas que contarles hoy. Primero que bajan las temperaturas, en la mayoría, pero no en toda España. Y segundo que ahí está el Banco Central Europeo, que no se dejó llevar por el pánico. Había dudas ayer, ¿qué hará? No se ponían de acuerdo los economistas. ¿Qué hay que hacer? ¿Subir? ¿No subir los tipos de interés? ¿Quitar dinero de la circulación? ¿No quitarlo? ¿Es el método adecuado? Bueno, lo cierto es que el Banco Central mantuvo su decisión de subir otro medio punto los tipos hasta el 3,5, con lo cual pretende también mandar un mensaje sobre la solidez de los bancos europeos. Aunque también ha dicho Christine Lagarde que si alguno tuviera problemas, pues ahí está papá o mamá en este caso. Podría contar con el respaldo financiero del banco. Esto seguramente se traducirá hoy de alguna manera en el mercado bursátil. Había nervios en los mercados, pero las bolsas han cerrado con ganancias y veremos cómo abre hoy la española. La pregunta que podemos hacernos es si esto ha quedado ya definitivamente conjurado, la crisis bancaria de esta semana. Algunos expertos dicen que todavía tendremos algún banco más en problema, pero que ello no debería suponer un contagio del conjunto del sistema. Y recuerden que el ruido de estos días ha venido causado por los movimientos y las ventas de inversores, no por el pánico de los depositantes o los clientes. En Europa no se han presentado a la ventanilla a decir aquello de deme mi dinero, que es la mejor manera de joder un banco, con perdón con la expresión, porque a ver que en cualquier caso el Banco Central demostró que su prioridad es seguir luchando contra la inflación, es decir, recoger todo el dinero que ellos mismos pusieron en manos de los Pedro Sánchez y compañía en el tiempo de la pandemia. Y ahí hay lecturas para todos los gustos que si quieren las hacemos a lo largo de esta mañana. Luego está el otro asunto, el de las pensiones, el del mazazo de las pensiones. Ayer el gobierno aprobó su no reforma de la seguridad social y lo que hizo en realidad fue endurecer más las aportaciones impuestas a los salarios, al trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí está Escrivá defendiendo la validez de la propuesta frente a las críticas de todos los expertos independientes de la patronal, de los partidos de la oposición, etcétera, etcétera. El ministro ha negado que los cambios vayan a castigar el empleo en España, pero no es esa la opinión de los empresarios o de los expertos, porque la reforma establece 3 subidas de las cotizaciones sociales. El mecanismo de equidad, un 0,6. El destope de las bases máximas de cotización, que afecta a los salarios más altos, con una subida del 1,2, más el aumento dictado por la inflación media del año, y una cuota de solidaridad, que estas son las cosas que le gusta a este gobierno, eso de arrimar el hombro y tal, que la pagan los salarios más altos. Se va a empezar a aplicar de forma gradual, pero llegará hasta el 7% de máximo. Y en el capítulo de gastos se elevará la pensión mínima de forma gradual, hasta llegar a los 1.200 euros. Esta reforma ha buscado solo el acuerdo de los sindicatos. Ni cuenta con informes de expertos, ni con la revisión de la AIREF, ni con el debate en el seno del Pacto de Toledo, ni los empresarios. Se ha aprobado como decreto ley. Y miren, hoy hay un interesante artículo en Voz Populi de Agustín Valladolid que habla del abismo griego. ¿Qué entiende el maestro Valladolid por el abismo griego? Ese abismo al que nos puede llevar determinadas reformas demagógicas y partidistas, como esta reforma de Escrivá. Oiga, en Grecia, la fiesta hubo que pagarla con recortes del 40% de pensiones, con un aumento brutal de los impuestos, con un adelgazamiento de la administración pública. Porque el 10 de diciembre, si hay elecciones, el gobierno más o menos puede cambiar. Pero lo que no cambian son los problemas, que seguirán siendo los mismos. La deuda elevada, el alto desempleo, el exceso de gasto, el gasto ineficaz, las tensiones territoriales que hoy están un poco adormiladas, pero sobre todo la incapacidad de la clase política de conectar con la realidad. Y el dejarse y abandonarse a posturas demagógicas como la de Escrivá, que no es una gota de ácido en el océano. Todo el océano de este gobierno es ácido. Y lo hemos visto también en el asunto del bono térmico. Ayer el gobierno anunció que modificará el régimen del bono térmico para familias numerosas
poniendo un tope al nivel de renta de familias para tener acceso a ese bono. Esto se puede discutir porque hay argumentos a favor y en contra y tal, pero lo peor no ha sido la decisión, sino el discurso con el que viene aderezado. Discurso, como siempre, demagógico, de superioridad moral impresentable, con insultos a quienes cobran legítima y legalmente las ayudas. Hace mucho tiempo que los expertos independientes, el Banco de España, todos, vienen advirtiendo de los fallos en el diseño de este tipo de ayudas sociales. Usted no llega, usted tiene apretado en el cuello la realidad de lo que tiene el precio de la electricidad, yo le ayudo. Y además ayudo a las familias numerosas que forman parte de mis ayudas a la natalidad. Bien, no hay nada que decir. Magnífico, estupendo, es más gasto, pero... Ustedes saben que antes las televisiones sanchistas se pasaban el día haciendo reportajes sobre la pobreza energética de las abuelitas que pagaban la luz, no podían encender la calefacción, cuando estaba la luz un 60% más barata que ahora. Ahora ya todas esas televisiones ya no hacen un solo reportaje, están en otras cosas. Ya no importa las abuelitas. Bueno, pues a pesar de las denuncias, el gobierno, instalado en la soberbia, no hizo nada cuando se decía, oiga, tal y como están las ayudas, se acaba favoreciendo más a rentas más altas que a familias auténticamente vulnerables. Solo se ha dignado a actuar cuando ha visto que cobró las ayudas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. O sea, el gobierno va a modificar la ley para castigar a Enrique Osorio, retirarle 200 euros que cobra por ser familia numerosa. También Mónica García. Eso se dedica al gobierno de España y ese ministerio de la nada, presidido y gobernado por una de las sectarias más insolventes que tiene el Consejo de Ministros, que se llama Teresa Rivera. Te hacen un informe con todos los números y haces caso omiso, pero te enteras de que un consejero de Ayuso recibe las ayudas y pones patas arriba al sistema para castigarlo. Esa es la mentalidad mezquina, sectaria y cainita de estos individuos. Luego, miren, no son lo mismo las ayudas a familias vulnerables y en riesgo de pobreza que las de las familias numerosas. En el primer caso hay que precisar el nivel de renta. En el segundo caso hay que precisar el número de hijos. Otra prioridad distinta es fomentar la natalidad. No es lo mismo. Pero, bueno, en fin, ya. ¿Qué les voy a contar de esto? ¿Alguna novedad de la moción de censura? Ayer comparecieron Tamames y Abascal. Intentaron zanjar polémicas, pero, en fin, aquí cada día queda más claro que es una moción que va contra el PP y en la que el Partido Popular, además de ser el objeto último censurante y censurado, es mejor que se disimule a sí mismo y que ponga cara de la vaca mirando al tren. Esto no va con ellos. Ramón Tamames dará, lo cuenta Victoria Prego en el Independiente, una conferencia muy interesante. Y Ramón Tamames, como dice Ignacio Camacho, no sería el candidato si esta moción de censura tuviera alguna posibilidad de salir adelante. O sea, eso. Con lo cual, bueno, nos mantenemos en que es un espectáculo de luz y color. Y luego ha regresado Tito Berni a la actualidad, porque a la eurodiputada Mónica Hohlmeier sí le importa mucho saber qué ocurre con los fondos europeos. La cadena COPE ha tenido acceso a la carta que la responsable de la Comisión Parlamentaria de Vigilancia de los Fondos ha enviado a la Comisión haciéndose eco de las noticias surgidas en España sobre la trama del Tito Berni, el riesgo de que hayan tenido acceso a los fondos europeos. Es decir, Bruselas se mosquea. Bueno, cuantos más hurgando en la realidad del Tito Berni, ¿qué más da lo del Tito Berni? Decía Pachi López, mejor para aclarar las cosas.